Shabbat Shalom, amados hermanos que nos siguen por el grupo de WhatsApp Kabbalah Yashua y por el canal de YouTube Kabbalah Yashua. Los saludo este 26 de enero del año 2019. Hoy estamos a 20 de Shevat del 5779 según el calendario hebreo. Hoy tenemos una parashá o estudio del libro de Shemot, de Éxodo, en la porción Yitro, que toma su nombre del capítulo 18, versículo 1. Vamos a leer rápidamente lo que dice. Oyó Yetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Estoy leyendo la versión Scofield, una versión muy popular. Esto es lo que dice. Y de entrada podemos ver que la forma de expresar al Eterno, al Creador, a Dios, cuando habla, cuando opera, cuando obra, o simplemente que se menciona, las versiones populares les da lo mismo mencionarlo como Jehová o como Dios o como el Creador o lo que sea. Este es el primer error de las traducciones convencionales, porque la Torah es nada más y nada menos que el pensamiento divino, y no lo podemos limitar y a traducir como a cada quien se le antoje, porque provoca un error, una confusión. Si una mala traducción es una mala interpretación, y el resultado es igual a confusión. Este concepto no es que lo diga yo. Mire, esta porción de Yitro tiene un secreto, o muchos secretos, como todas las parashá, muy profundos, y los vamos a desarrollar. Vamos a leer lo que dice otra versión que tiene los nombres corregidos, y dice así: oyó Yitro, Cohen de Madián, suegro de Moshe, todas las cosas que Elohim había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Yahweh había sacado a Israel de Mitzraim. Mitzraim es Egipto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Oyó Yitro, aquí está el secreto, póngale atención. Oyó Yitro las cosas que Elohim había hecho con Moisés y con Israel, y cómo Yahweh había sacado a Israel de Misraim. Yahweh es Yud-He-Ba-He, es el que se ha traducido como Yud, como Yahweh o como Jehová. Estas interpretaciones de la fonética, pero en realidad este versículo está hablando de Yud-He-Ba-He y de Elohim. ¿Por qué son dos nombres diferentes? Se supone que debería de ser lo mismo. Estamos hablando del Creador. Pues no es así. Así como usted tiene un cuerpo y dentro tiene un alma, su nombre de su cuerpo no le da el nombre a su alma, porque su alma no tiene nombre. Es una esencia, es una luz. Entonces estamos hablando de una persona, pero tiene dos cualidades. Una es esencial o de luz, y la otra es material. Exactamente pasa lo mismo con el nombre del Creador. Uno es esencial, un pensamiento, ¿sí?, divino, profundo, el alma, y el otro es el cuerpo, Elohim. ¿Pero qué es el cuerpo? Aquí de manera previa escribí Yud-He-Ba-He, el nombre sagrado, y Elohim, que se escribe con Aleph, Lamed, Hei, Yud y una Mem Sofit o Mem final. Tiene un valor gemátrico de 86. Esta palabra, ¿sí?, que es la palabra Ahabat, tiene un valor de 86. Recuerde que las palabras, cuando tienen el mismo valor gemátrico, se pueden intercalar, es decir, se pueden intercambiar porque es la misma esencia. El valor numérico similar es igual a la esencia de la palabra.
Entonces esta palabra significa naturaleza. Esta es la palabra naturaleza en hebreo y vale 86. Cuando hablamos de naturaleza, no estamos hablando únicamente de la biología, del reino mineral, vegetal y animal del planeta. Estamos hablando a partir del átomo, todo aquello que existe de manera física en el universo. Por lo tanto, estamos hablando de las estrellas, de los planetas, de las galaxias. Entonces, Elohim es todo aquello que tiene materia, que pertenece al mundo físico, Elohim, ¿sí? No lo vamos a mencionar mucho porque los nombres sagrados no se mencionan todo el tiempo. Esto es porque es una enseñanza para que usted entienda ese término. Este nombre sagrado que es el universo, entonces, no es que sea diferente, es una emanación de un pensamiento divino. ¿Cuál es el fruto de, o digamos, un hotel hermoso que usted ve en la playa? Ve un hotel de 5 estrellas muy hermoso, muy lujoso. ¿De dónde vino ese hotel antes de que estuviera allí? Pues es el fruto de la inteligencia, de la preparación, del conocimiento de un arquitecto. Lo que está usted viendo como un hotel muy bonito es el fruto del pensamiento o de la imaginación, la creatividad de una persona. Pues entonces lo que nosotros estamos viendo en Elohim, que es el universo, es el producto del pensamiento divino. ¿Se da cuenta entonces que son dos niveles de lo que nosotros conocemos como el Creador? Esto lo estoy mencionando porque vamos a la siguiente parte en esta parashá de Yitro, cómo está escondido estos secretos acerca de la creación, ¿sí? Yitro era pues un idólatra. Dice el Zohar que era el jefe de los idólatras de Egipto, de Misraim. Por lo tanto, tenía una jerarquía, ¿sí? Tal como la tenía el padre de Abraham. ¿Se dan cuenta? El padre del patriarca Abraham era muy importante en Ur de los Caldeos, tenía una jerarquía. Abraham era astrólogo porque tenía un rango en Ur de los Caldeos. Conocía, era contemporáneo de este poderoso llamado Nimrod. Entonces, este conocimiento que él tenía de la astrología fue lo que lo llevó a desear más conocimiento. Pero no era un ser humano que deseaba conocer a Dios, era un alma enviada por Dios a este mundo con ese propósito. Y usted se va a dar cuenta en la escritura que muchos de los grandes maestros estuvieron en ambos lados, en lo bueno y en lo malo, y hubo una conversión, así como al apóstol Pablo primero perseguía a los cristianos y después se convirtió, tuvo una conversión. Pero curiosamente la escritura nos da un dato y dice que fue instruido a los pies de Gamaliel, era un rabino. Pablo era un rabino tremendo con una sabiduría cabalista que no le pone atención el lector cuando lee a Pablo, únicamente lo ve como un discípulo del maestro Yahshua. Pero él era un cabalista muy tremendo y sus palabras lo expresan. Él de manera no oculta, pero sí de una manera tratando de darse a entender, explicaba cosas con términos cabalistas. Bien, seguimos. Yitro, al ver esto que ocurrió, se convirtió, pudo entender que su sabiduría, que su astrología, que la magia y todo lo que él había aprendido eran solamente un ramo, ¿sí? Un ramo de una ciencia, de la ciencia de la astrología, pero se dio cuenta que solamente era una rama, que había una raíz, que había una semilla, que había un origen. Entonces pudo reconocer al Creador de tal manera que fue llamado justo. Increíble cómo la Torah, en la conversión de un no judío, se le llama justo
Y todavía recibe el mérito de tener una parashá llamada Yitro, en la cual estamos aprendiendo. Y miren, vamos a leer otra porción en la escritura, en la Biblia tradicional. En el Salmo 82:6, en el Salmo 82:6, dice, está hablando el rey David. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Vosotros sois dioses y todos hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Está diciendo, hablando del ser humano, hablando de la humanidad, ustedes son dioses en su alma, pero moriréis como Elohim, es decir, el producto de la materia. Es por esto que si no entendemos la Torah en sus términos originales, yendo a la raíz, estos le llaman etimología, ir al origen de las letras, entonces va a haber una confusión de comprensión. No es que quiera, en mi caso, hacerlos científicos, ¿sí? No es que en mi caso quiera yo hacerlos médicos, astrónomos, físicos cuánticos. No estoy hablando de eso. Estamos hablando de las cosas básicas que nos conectan con el Creador. Si yo me doy cuenta, entonces, que mi Creador tiene una expresión y que de esa expresión hay un lugar que es la emanación de esa expresión, que es la creación, entonces empiezo a comprenderlo, ¿sí? Porque, fíjense lo que les voy a decir, en mi pensamiento muy personal, Elohim es Yahshua, porque él dijo, no hay otro arriba de mí, solamente mi Padre es mayor que yo. Pero en donde lo confirmo, cuando dijo yo soy el principio y el fin. Dios no pertenece al espacio-tiempo, es atemporal, y si es atemporal, es infinito y eterno. Pero en la creación, en Elohim, todo comienza o termina desde el punto de vista de nuestra percepción, es decir, de nuestros sentidos o de nuestra vista. Una flor se marchita y muere, una estrella explota y se desintegra, pero todo se convierte en otra cosa, todo se va transformando, es decir, la muerte no existe ni en la tierra ni en el cielo, ¿sí? Únicamente la muerte es una palabra que le damos a un fenómeno, un acontecimiento que no podemos explicar, pero en realidad no existe. Todo se cambia, todo se modifica. Incluso la ciencia tiene esta ley, que la energía no se crea ni se destruye, únicamente se va transformando, se convierte en otra cosa. Bien, entonces estos acontecimientos que ocurrieron con Moisés transformaron la vida de Yitro. Incluso se atrevió a sugerirle a Moisés una estructura, como un orden de gobierno, ¿sí? Por eso les digo que él tenía un rango, una jerarquía. Él le dio una estructura, un organigrama, tal como lo utilizan los sistemas de gobierno ahora, ¿sí? De uno de confianza que esté a cargo de 1000 personas. Que uno de confianza esté a cargo de 100, de 50 y de 10, ¿sí? Porque para que haya siempre un responsable de que me rinda cuentas. Una estructura de gobierno fue lo que le enseñó Yitro a Moisés. Por supuesto que Moisés no lo necesitaba, él lo sabía, pero esta porción de la parashá nos enseña que el Eterno deja participar a aquel justo que puede llamársele así a través de haber convertido su vida. Esto es hermoso porque entonces todos cabemos dentro de esta justicia del Creador, ¿sí? Ahora hemos leído estas porciones de la Torah y voy a leerles la última que está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, versículo 25, 13:35, que dice: todo esto habló Yahshua por parábolas a la gente, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca,
declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Esto fue lo que dijo el profeta Isaías. Pero estas parábolas que él dijo iban a declarar cosas desde antes de la fundación del mundo. Pero cuando usted lee los evangelios, todas las palabras de Yeshua, en realidad no dijo nada fuera de este mundo. Entonces, ¿cómo declaró cosas fuera de este mundo desde el inicio de la creación? Solamente dijo, antes de Abraham, yo era. He aquí más que Salomón. Habló de la higuera, de la vid, de la semilla, del viento. Entonces, ¿qué cosas declaró fuera de este mundo? Es más, desde el inicio de la creación, ¿sí? Yeshua, en sus palabras codificó la información que nos sorprende. Solamente les voy a dar un ejemplo muy, muy tremendo, y tengo que recurrir al átomo, no porque quiero que sean científicos, sino porque el átomo es el inicio de la materia. Antes del átomo, cuando se fragmenta, o cuando lo han investigado los físicos cuánticos, dentro del átomo comienza la energía, es decir, el pasado y el presente está en la estructura del átomo, ¿sí? Es el cambio del espacio-tiempo, es donde se modifica la naturaleza de las cosas. Pasan de ser energía a materializarse, ¿sí? Puede ser temperatura, puede ser tiempo, no lo sabemos. Pero los científicos, en el experimento de la doble rendija, usted lo va a encontrar en YouTube, han encontrado la dimensión del pasado y el presente. Pero no pueden explicarlo. Llevan 100 años, desde 1930 han pasado casi 100 años desde el experimento de la doble rendija, y entonces no han podido explicar qué es lo que pasa ahí. Por eso hay un abismo entre el ser humano y Dios. Pero este abismo no es un infierno, este abismo es conocimiento, es ignorancia. Son las dos cosas, lo que ignoro o lo que aprendo. Mire, tenemos que recurrir, voy a borrar esto, tenemos que recurrir a la estructura del átomo para poder entender por qué se dijo que éramos dioses. Porque Yeshua, las palabras de Yeshua trascienden el tiempo y el espacio de manera increíble. Usted se va a sorprender. El átomo es una serie de partículas. Este es el neutrón, el núcleo del átomo, ¿sí? Espero que se alcance a ver. Lo hice un poquito pequeño. Bueno, ese es el núcleo, ¿sí?, del átomo, en el cual circulan, así como los planetas circulan alrededor del Sol. Este es su centro de gravedad, su centro de energía, que los atrae y que no les permite que se vayan ni que se alejen, así como a nosotros, nuestro centro de gravedad, que es el Sol, no permite que la Tierra se aleje y se congele, o se acerque y se queme. Es la órbita que gira alrededor del Sol. Aquí, en una manera diminuta o microscópica, esta misma órbita tiene el mismo diseño, tiene la misma estructura, ¿sí? Entonces vamos a dibujar varias. Ahí está. Entonces tenemos, esa es la estructura del átomo de una manera simple, en la cual unos están de una carga negativa y otros son de carga positiva, ¿sí? Están orbitando partículas, es electromagnetismo, es electricidad y es magnetismo. Esas partículas están girando alrededor del átomo a la velocidad de la luz. Por lo tanto, esta partícula puede estar en cualquier parte de la órbita por la velocidad. Esa es la vibración, ¿sí? Ahora, si pudiéramos nosotros aumentar y multiplicar el tamaño del átomo,
el centro, el núcleo, este grupo de neutrones que están, que es el centro de gravedad de estas partículas, lo vamos a aumentar millones de veces el tamaño, y hagan de cuenta que el centro, el neutrón, soy yo, y las partículas giran alrededor de mí. Entonces lo podemos comparar como si yo estuviera en medio de un estadio, de dos estadios gigantescos, y la partícula girara alrededor de mí en esa órbita. Pues no parece tan sencillo, no es tan simple. Parecería como si las partículas dieran vueltas alrededor del núcleo y estuvieran muy juntas, muy cerca de él. Pues no, hay una distancia enorme. Pero en ese mundo microscópico es un poco difícil de entender porque no lo podemos ver. Solo los científicos que han llegado a esos lugares. Pues bien, ¿qué es lo que les quiero decir? El espacio que hay entre el núcleo y la partícula, ¿sí? Este espacio, vamos a borrar un poquito para darnos una idea. El espacio que hay entre el núcleo y la partícula es un espacio vacío, o sea, no hay nada, según nuestros ojos y nuestros sentidos. Pero ese espacio vacío se llama energía oscura. Y los científicos que no aceptaban nada que no se pudiera comprobar, y decía una persona, yo tengo fe, pues yo no tengo fe porque no sé qué es la fe, no la puedo comprobar, no puedo experimentarla, por lo tanto no existe. Todo aquello que no se pueda comprobar según la ciencia no existe. Y han llegado a una paradoja tremenda, tremendísima, porque la energía oscura no se puede medir, no se puede detectar, no se puede fotografiar, porque no emite calor, no emite ningún tipo de temperatura, no emite ninguna radiación, y sin en cambio sostiene al mundo porque es la gravedad. Es la que está expandiendo al universo, es la que aleja las estrellas unas de otras. Está creciendo el universo, se está expandiendo gracias a la energía oscura. Cosa tremenda, porque la ciencia entonces está creyendo en algo que no ve. Pero como dijo Yeshua, así como el viento, no saben ni de dónde viene, pero allí está. El hecho de que no lo vean no quiere decir que no existe, porque está teniendo un efecto sobre los árboles, está moviendo las hojas, está tirando frutos y ramas y hojas secas. Entonces sus palabras encierran conocimiento de la física cuántica. Ahora, este espacio vacío que hay aquí, dicen los científicos, pongan atención, que si pudiéramos tomar este espacio vacío, nada más el de la órbita, este espacio que hay entre el neutrón y la partícula, si lo pudiéramos tomar, tendría tanta energía como todas las estrellas que nosotros observamos en un radio de varios, mencionan 20 millones de años luz alrededor de nosotros. Este espacio microscópico, pequeñísimo, porque es más pequeño, millones de veces este átomo que un granito de azúcar. Este átomo es millones de veces más pequeño. Pues si pudiéramos coger este espacio, pudiéramos tomarlo, entonces nos daríamos cuenta que tiene más energía que todas las estrellas en un radio alrededor de 20 millones de años luz de nuestro sistema solar. Increíble, tanta energía, tanta capacidad creadora. Ahora, voy para la parte más bonita. Cuando Yeshua dijo, cuando Melech HaMashiach dijo, si tuvieras fe como el grano de mostaza, de una manera increíble, nosotros pensamos que le podemos decir a una montaña que se cambie de un lugar para otro. Esto nunca ha ocurrido, ni siquiera Moisés lo hizo, nadie lo hizo. Una montaña no se va a cambiar de lugar. ¿A qué se refería? Dice que una montaña de problemas y que por fe. Mire, él estaba diciendo que si tuviéramos fe del tamaño de este espacio, no podríamos mover una montaña, podríamos cambiar al mundo de lugar, ¿sí? Porque esta energía oscura
es la que provocó el Big Bang, el origen del universo. Se da cuenta que las palabras de Yeshua hace 2000 años sonaban exageradas, tal vez ridículas. Por eso se lo consideró un loco. Pero la física cuántica, en nuestro tiempo actual, las palabras de Yeshua se quedan hasta cortas. Se da cuenta de lo hermoso que es la escritura y por qué Yeshua de alguna manera dijo esto. Por eso él explicaba, si tuvieras fe, ¿sí?, tan pequeño como el espacio que hay entre un átomo y un electrón, no solamente le dirías a la montaña trasládate, le dirías al mismo planeta cámbiate de lugar. Así es de que, amados, los dejo con este razonamiento. La palabra que aquí estuvimos viendo en esta parashá de Yitro no trata de otra cosa que la conversión, ¿sí? La conversión y la comprensión, como lo hizo Yitro, de que él conocía Elohim, la materia, era un mago, y a través de la magia, de hacer movimientos, de manipular la materia, tal como lo hacen ahora, ¿no? Un invento no es otra cosa que manipular lo que ya está creado, ¿sí? Así es de que vamos a ver después qué es lo que sigue. Si se puede más bien manipular la materia para materializar milagros, para hacer milagros, porque eso es lo que hacía la magia en Egipto. Imagínense lo que se puede hacer cuando se pueda manipular la energía. Pues el Creador quiere que le conozcamos, quiere que aprendamos. Cuando nosotros vemos este aspecto, estamos conociendo a Dios, porque la religión no conoce a Dios. Cuando estamos conociendo cómo Él actúa en el mundo de Elohim, en el mundo de la materia, estamos conociendo a Dios. ¿Sabe por qué digo que la religión no conoce a Dios? O el hombre no conoce a Dios, porque vive dentro de Dios y no le puede ver. Necesita salirse y verlo de fuera. Así como lo hacen los científicos. Increíble que un ateo le enseñe a un creyente: aquí te estoy diciendo cómo funciona tu Dios. De esta manera opera en el mundo. Entonces es increíble que un ateo nos enseñe quién es nuestro Dios a través del mundo físico. Pero para terminar, el conocer al Creador, glorificarle, no significa darle algo a Él porque no necesita nada. Cuando dice la palabra que hay que glorificarle, es glorificarle dentro de nosotros, identificarnos con esa esencia, aumentar nuestra naturaleza divina para ser en algún tiempo futuro igual que Él en el mundo. Así como va a haber Mesías en el mundo, el regreso de Yeshua, del Mesías, es la manifestación de la conciencia en cada ser humano. Cada ser humano se va a convertir en un Mesías y después se va a convertir en un Dios en la tierra. Si estas palabras suenan descabelladas, lo invito a que lo analice, lo piense, investigue y pregunte, para que pueda entender entonces cómo es Dios, quién es Dios. Lo estamos conociendo, se está dando a conocer, se está expresando, se está manifestando. Así como cuando a una persona que usted nunca ha visto le dice: le voy a presentar a mi esposo. Pues qué bien. Lo primero que ve es una persona, es su cuerpo, es su físico. Lo que puede conocer hasta después del trato es el alma. Es lo mismo que les estoy diciendo. Estamos conociendo al Creador de manera física, pero para irle conociendo después cómo es en su alma. Si usted conoce a su Creador de manera física, se está conociendo a sí mismo en su cuerpo. Y cuando conozca y entienda la conciencia de Dios, va a reconocer la conciencia del Eterno dentro de usted mismo. Entonces, los dejo con este pensamiento, con este razonamiento. Espero haberme explicado en esta parashá de Yitro, que es mucho más profunda. Serían horas y horas de conocimiento, pero eso se haría en un estudio ya en forma. Mientras, espero haberme dado a explicar con este
con todo este asunto de la materia y el alma. Estamos separados, pero somos la misma cosa.